Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice Isaías capítulo 2, el verso 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? ¿La hermana? Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede tomarse y ahora preste atención. A ver, esto es importante. ¿Para qué? Porque, como se dice, depende del ángulo con que tú mires, número 1. O depende del ángulo a donde tú mires, número 2. Y número 3, depende con qué ojo miras. Entonces, si nosotros miramos de aquí hacia los cielos, es una gran infinidad e inalcanzable. Pero si nosotros queremos mirar con una expectativa de aquí, de la tierra, hacia el reino de los cielos, es un algo que por lo menos donde sí podemos o se podría llegar y hay una esperanza. Pero si miramos de aquí a la tierra, ¿qué esperanza nos puede dar la tierra? ¿Qué esperanza nos podría dar el mundo en sí y todo lo que vive? ¿Y qué esperanza nos puede dar el hombre? Ojo, porque como usted ve, el hombre es un ser humano, mirándolo desde ese punto de vista, es un ser humano que cambia, varía, altera sus estados o su estado emocional, de acuerdo a las situaciones que se le presenta o de acuerdo a las emociones en que vive. Varía, altera su estado emocional. Y mucho más cuando tiene un corazón un poco extraviado, siempre va a apuntar a lo que desea o a lo que le interesa. Pero de ahí que, mire, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso es el hombre. Pero el hombre en sí, dentro de su misma constitución, en lo que está constituido, está en cuerpo y alma, los dos bases principales. Entonces, como hombre, ciertamente, pues, nace, crece, se reproduce y muere, si es que se reproduce. Si no se reproduce, de todas maneras, muere. Pero dentro de la sabiduría divina hay dos formas de reproducirse. Físicamente, lo que es orgánicamente, y una reproducción moral, ejemplar. Entonces, el cuerpo va a morir. Pero como el hombre tiene un alma, o tiene el alma es eterno. Quiere decir pues que el cuerpo es como un cascarón, como una muñeca, un algo en sí, pero el que le da el sustento de vida, de existir, es el alma. Quiere decir que cuando el alma sale del cuerpo del hombre, este queda tirado en el suelo como cualquier otro yeso o imagen de por ahí. ¿Ves? Si hablamos del aliento de vida, sabemos que eso viene de Dios. El espíritu de vida, eso viene de Dios. En cuanto muere, eso vuelve a Dios. Ahí no hay ningún problema porque todo lo que es de Dios vuelve a Dios. Pero el cuerpo que fue tomado de la tierra, del polvo, vuelve al polvo. Pero el alma que Dios lo creó a imagen y semejanza debe volver a su creador, a su autor. Entonces ahí está la variante. Con esta breve introducción es para que usted pueda entender el verso 22 del capítulo 2 del libro de Isaías, en donde dice: dejaos del hombre. ¿Por qué dejaos del hombre?
O sea, ¿por qué yo tengo que dejarme del hombre? O sea, ¿por qué yo tengo que no apegarme a este hombre? ¿Por qué? ¿Es porque hay otra cosa mejor? Claro que sí. Cuando el hombre se apega a otro hombre, luego se ve envuelto en problemas, se ve traicionado, se ve engañado, se ve frustrado, etcétera, etcétera. Ahí es donde la palabra de Dios entra cuando dice, pues, bueno, pues, que el corazón del hombre es engañoso. Como también hay una maldición, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ves? Por la postura de hombre, porque el hombre tiene unas posturas que bien es animal o bien es, ¿cómo lo podríamos llamar? O es un demonio. O sea, el hombre sale en dos posturas, la de animal o la de un demonio. No que es un demonio, sino la de un demonio. ¿Por qué la de un demonio? Porque el demonio solamente hace daño, destruye, ¿ves? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué la postura de un animal? Porque el hombre cuando pierde el juicio, el raciocinio, cuando pierde la afectividad, se convierte en un animal, actúa como un animal. No es que su cuerpo se convierta en animal, no, sino que actúa como un animal, todo un irracional. Ejemplo, cuando el hombre se droga, actúa como un animal. Cuando el hombre se emborracha, actúa como un animal. Cuando hablo del hombre, paréntesis, también me refiero a la mujer, no solamente al hombre. ¿Ves? Entonces diríamos entonces, si cuando el hombre o la mujer se convierte o toma la postura de animal, pierde afectividad, pierde sensibilidad, pierde cariño, pierde afectos, pierde todo y no le importa nada. Y actúa nada más haciendo lo gravoso, lo dañoso y no le importa su vida. Decíamos como el drogadicto, el borrachito, el delincuente, los homosexuales, los celosos, los airosos, los furiosos, en extremo, pierden todo eso y actúan como animal. ¿Ves? Dejan de ser hombre. Porque cuando hablamos de hombre estamos hablando de un ser con afectos, de un ser con algo de capacidad de raciocinio. Y cuando el hombre ya se extremiza y pierde sus cabales, se convierte en un demonio. No es que sea un demonio, sino que sus actitudes es como la de un demonio. Dañoso, perjuicioso, roba, mata, destruye, etc. ¿Ves? Aunque después vuelve en sí, que le pasó todo eso, y luego dice, ¿qué me pasó? El diablo, dice. O el demonio. No. Hay cosas que hay que decirlas bien claras, para que usted pueda entender. Porque del hombre hay un grado superior, que se le conoce como varón o varona. Esto ya es lo que ya se ha formado, concerniente a todas las normas y leyes divinas. Practica las normas divinas, es un varón, es más centrado, es más ecuánime, es más lúcido, tiene una buena sensibilidad, ama, perdona y no hace agravio a nadie, absolutamente. Y si cometiere un error o cometer una falta por ciertos delicios porque está en cuerpo de hombre, entonces se humilla, pide perdón, se reivindica y sigue adelante. Por cuanto ya en la condición de varón, que es un grado más alto, tiene ya los criterios y está entrando en las virtudes divinas, por no decir en las virtudes de Jesucristo. Entonces, como dice aquí, dejaos del hombre. Por eso el Evangelio de Jesucristo consiste que de hombre
tú vas a ser convertido que seas un varón o varona. Sí, en donde dejas todas esas peculiaridades e instintos carnales para que sean prosperados los rudimentos en Cristo y sean prosperados todas esas virtudes del Espíritu Santo, todas esas virtudes divinas que fluyen desde el fondo de tu alma. Por eso que es una conversión. Muchos lo han malversado el Evangelio de Jesucristo. Lo han hecho un aspecto de religión, lo han hecho una organización social, lo han hecho una institución religiosa, le han convertido en algo de sus propios beneficios o de una empresa de negocios. Pero el Evangelio consiste en un cambio, en una transformación de una mala manera de vivir a una buena manera de vivir y de ser. En eso consiste el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si a usted en su congregación, en su iglesia, no le han instruido como demanda la palabra, ¿qué podemos hacer? Lea usted la Biblia. O de lo contrario, sintonícenos siempre o visítenos en cuanto ya pase todas estas órdenes por el presidente de la República del Perú que se ha dado estas cuarentenas. Así que visítenos para que usted pueda aprender la verdad del Evangelio. Porque va a llegar los días, llegan los años en donde los aspectos de la fe y de la religión se va a volver más caótico. Es ahí donde usted recién se va a dar cuenta que si te enseñaron bien o te enseñaron mal, si te guiaron por los rudimentos del Espíritu Santo, te guiaron bajo rudimentos de hombres. Bueno, gloria a Jesús. Dejaos del hombre, o sea, no está en que tú dejes al hombre o tú dejes a la mujer. Dejaos del hombre es que dejes de actuar como hombre. Comienza a actuar ya como los rudimentos en Jesucristo. Por eso Cristo ha venido a la tierra. Jesucristo no ha venido a la tierra nada más para hacerse sacrificio y morir en la cruz. No, Él ha venido para demostrarnos que aún Él siendo hombre, por eso le llamaron el Hijo del Hombre, ¿ves? Para demostrarnos que sí se puede vivir con una proyección por lo menos 80 o 90% como hijo de Dios. Y Él lo logró, porque se esforzó, no se dejó llevar. Fíjate que para estos tiempos de la que nosotros estamos viviendo, para el tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, era más peor. Claro, era más peor. ¿Por qué? Porque Israel estaba gobernado y dominado por el Imperio Romano. Así que no era fácil. ¿Ves? Y aparte de eso, asediado por los sacerdotes corrompidos, por los grupos religiosos de los fariseos, los escribas, los saduceos, etc. ¿Ves? Era peor. Pero el problema de nuestros tiempos hoy es que cuando se han organizado los hombres, se han institucionalizado, han implantado, haciendo una aparente mezcla entre la palabra de Dios, mejor dicho, entre la ley, que es la palabra de Dios, y las normas o leyes de su organización y de su institución. Pero ¿qué es lo que hacen prevalecer? ¿La ley, la palabra de Dios o la de su organización? Hacen prevalecer las de su organización, la de su institución. Y hacen la palabra de Dios lo que quieren y solamente lo hacen prevalecer cuando les conviene. Después, chao. Ese es el problema. Dejaos del hombre. Déjate. Hay cosas que tú todavía estás actuando como hombre. ¿Y cómo es actuar como hombre? Es que apenas por una simple cosa, porque el niño por A o B dejó caer el borrador al suelo,
¡pah! Lo diste. Un cachetadón, pobre niño, ¡plum! Voló al suelo. Actuaste como papá, como mamá, como hombre o como animal. Elige. Porque si fueses un varón, una varona de Dios, no hicieras eso. No hicieras eso. ¿Ves? Porque actúas como hombre y te vuelves irracional. ¿Ves? Porque de repente el perro o el gallo o el cuisito o el patito se salió del corral y se salió a la sala, hizo su deposición con un palo con la escoba, ¡pum! Fíjate, ¿cómo actuaste? Como hombre, como animal, como dueño de casa, como varón de Dios, no creo. No creo. Y si piensas que eres varón o varona de Dios, te estás engañando y estás engañado. Tienes que buscar, doblar tus rodillas y buscar más de Dios para que dejes lo de hombre. ¿A quién prefieres más en tu casa? ¿A tu hijita? ¿A tu hijito? ¿Al mayorcito? ¿Al último? Si haces eso, dime, ¿estás actuando como hombre, como animal, como un buen padre, como una buena madre? No creo que estés actuando como varón. Porque aquel que es varón o varona de Dios no hace acepción de entre sus hijos. Porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, ahí hay delito. ¿Te das cuenta? ¿Los hombres hacen acepción de personas? Sí. ¿Ven? Los hombres sí. Porque si una vecina le atiende bien y le trae refrescos y dulces y que uy, ahí están. Pero como la otra no le trae nada, se voltea. Es que esas son cosas de hombres. ¿Ves? Así es. O cuando el marido de repente no trabajó, no hubo trabajo, y a la justa trajo para comer. Si eres mujer con postura de hombre, lo vas a menospreciar, lo vas a requintar y no hay comida. ¿Ves? Pero si fueses varona, no actuarías así. Porque una varona o un varón, en lo que hizo su esfuerzo de acuerdo a la situación, pero por lo menos trajo un pan para comer. Y con ello se alegra. Bueno, así más o menos te puedo ir explicando. Porque acá dice, dejaos del hombre. O sea, no es que dejes tú el hombre o tu marido, sino que dejes esa forma de actuar, de hablar, de mirar, de hacer las cosas como hombre. Muy bien. ¿Traes plata? Hay comida. ¿Traes plata? Duermes. Si no traes plata, no hay comida, no duermes. Esas actitudes, esas expresiones, ¿de quién es? ¿De hombre o de varón? De varona. Esas son de hombre o de mujer. ¿Ves? Van los intereses encima. O como le dijere, caramba, yo te conocí bonita, hermosa, hoy estás toda flaca, estás toda delgada. Ya no quiero saber nada contigo. Eso es quien hace, un varón de Dios o un hombre. Es de un hombre. O lo mismo, la mujer que le diga, no, ya estás gordo, panzón. No, ya no te quiero, ya fuiste, ya vi otro. Eso lo hace no una varona de Dios. Eso lo hace un hombre en condición de mujer. Bueno, así es. Entonces, dejaos del hombre. Para eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso es la congregación. Para que se te instruya y se te prepare
para respaldar y hacer vivir o hacer vivencia lo que dice en su palabra, que sois criaturas nuevas, no en la carne, sino en la manera de ser, según los rudimentos en Cristo. ¿Y cuáles son los rudimentos en Cristo? Paciencia, amor, fe, benignidad, ¿entienden? Entendimiento, comprensión, perdón, piedad, misericordia. Eso. Gloria a Jesús. Y te da la característica diciendo, cuyo aliento está en su nariz. Eso es cierto. Quiere decir pues que la vida que tiene no es de él. Porque es Dios quien da la vida y lo dio por el aliento, por la nariz. ¿Ves? Hay algunos que dicen, no, esa es mi vida, esa es mi vida. Te estás engañando, no, no es tu vida. La vida que tienes te la dio Dios. Para que estés aquí en la faz de la tierra, para que vivas un poco tranquilo y le alabes y adores y glorifiques su nombre. No para que tú te hagas dueño de ti mismo y hagas también daño y agravio a tu prójimo. No, Dios no puso al hombre en tierra para eso. Gloria a Jesús. Entonces, cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es el estimado? Bueno, lógico. ¿En qué se le puede estimar al hombre? ¿Ves? ¿De qué? ¿En qué? Fíjate, a veces los hijos, los nietos, se pelean por la heredad de los padres o de los abuelos. Pero ellos no se han dado cuenta que pelean por un televisor, por la casa, quién se queda en la casa, quién se queda con el sillón, quién se queda con la cocina. Por eso se pelean, son bienes materiales, ¿ves? Pero los bienes materiales se acaban. Tarde o temprano, o ya no se van a comprar o renovar. Pero en fin, los padres se murieron, pues, porque tiene que morir, el hombre muere. Ya les he dicho, nace, crece, se reproduce, muere, pues. Muere este cuerpo. Pero el alma, ¿a dónde irá? Pero hay una herencia que muchos hijos no se han dado cuenta, o algunos quizás sí. Porque a veces cuando la hija trata con su hermano y le dices, te pareces a mi abuelo, malo, malcriado y testarudo. Fíjate, ¿qué heredó este? Eso. Otro dice, tú te pareces a mi mamá. ¿Por qué dice? Así que bien, yo soy como mi mamá. No, no, tú te pareces a mi mamá porque, mira, así como actúas, ¿ve? Está la comida ahí y prefieres que se malogre la comida y no lo repartes. Cuando el otro quiere más y el otro quiere más. O sea, mira lo que ha heredado. Cosas buenas, lamentablemente cosas malas. Son muy pocos los que heredan de papá y de mamá lo bueno. Son muy pocos. Y a veces me dicen, oye primo, tú eres igualito a mi tía. ¿Por qué? Porque mi tía ha sido así, siempre comprensivo, dadivoso, colaborador, y no se queja. Está bien, primazo. O sea, se alegra. Qué bueno que adquirió esa heredad. Es una buena virtud. ¿Ves? Y la mayoría no se da cuenta de eso. ¿Y por qué dice el primo a salir borracho? Igual que su padre, pues. No es que sea igual a su padre, sino que heredó esas malas virtudes de su padre. ¿Por qué la prima es tan bocona? Porque heredó. ¿De quién? De su madre. ¿Ves? Como dice acá. ¿De qué es el estimado?
¿En qué se le puede estimar? Si el hombre muere. ¿Y te olvidarán las generaciones o te recordarán? Bueno, quien te recuerde, te recordará lo bueno, pues quizás. O quien te recuerde, te recordará lo malo, pero para ejemplarizarte o compararte con otro que está actuando mal. ¿De qué es estimado? ¿Ves? ¿De qué? ¿Quién te puede estimar? Es como por decir, ¿quién desea que su padre o su madre muera? Nadie. Porque todos estimamos, entre comillas, todos estimamos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿De acuerdo? Entre comillas. Sí, pues. Pero tú comes bien, bebes bien, y tu padre y tu madre están hambrientos, están sedientos, no tienen que comer, no hay quien les lave la ropa, ya están ancianos, están enfermos, mientras que tú vas en tu pachanga, te diviertes, trabajas y comes. Ah, el Día de la Madre, ahí recién te acuerdas de tu mamá. ¿Pero para qué? Para que tu mamá mate los patos, los animales, y tú vas y llevas la cerveza y tragas y comes bien y salud, y luego te largas y te vas. ¿De qué es estimado? ¿Qué clase de estima puede tener el hombre? Ahí está, pues. Hay que pensar en todo esto. Y en esto la Biblia nos enseña para darnos cuenta que hay un grado superior de hombre para pasar a varón. Y de varón, otro grado superior para que pases a ser hijo de Dios. ¿Ves? En la iglesia, cuando uno se congrega, hay dos grados. Uno como siervo y el otro como discípulo de Jesucristo. O sea, como siervo para servir y como discípulo para aprender, para que luego tú ya seas a futuro otro más parte de la obra de Dios. Entonces, mira tú estos aspectos. Sabemos que esta plaga del coronavirus o el COVID-19, el nuevo, porque hay otros alternativos ahí, ¿ves? Sabemos muy bien que no es tanto que de los animales y que esto y que lo otro, sino son grupos de hombres de poder en la tierra, que se dice claramente que soltaron esto. ¿Por qué? Porque hay que bajar la superpoblación. Y aparte de eso, los aspectos políticos en China, porque para golpear a los chinos, pues porque han superado en aspectos tecnológicos. Tantas cosas que se dice y se argumenta. Pero lo cierto está que está muriendo mucha gente, bueno, vamos a decirlo, inocente. Muy bien, porque uno es el aspecto entre los seres humanos y otro aspecto que es con tu mirada hacia Dios, hacia el Creador. Por eso, explicamos y orientamos. El Evangelio de Jesucristo consiste en ¿qué? En que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y el que perdona tus pecados y delitos para que entre en tu vida, en tu ser, y te ayude, con la ayuda del Santo Espíritu, a que comiences a abandonar todos esos viejos rudimentos de hombre. Por eso Pablo habla del hombre viejo, lo llama. ¿Ves? Para que venga a ser ya en Cristo como un hombre nuevo, mirando ese punto de vista, pero en sí es varón. Es para eso. El Evangelio consiste en eso. El Evangelio de Jesucristo no es para que una reunión social, para una reunión de grupos y hermanitos y hermanitas y jajaja, abracho y bechito por aquí y relaciones sociales. No, el Evangelio de Jesucristo no es para eso. Es porque debe haber un cambio, un reconocimiento de pecador y debe haber un cambio de una preparación para una nueva generación, una nueva formación, un nuevo ser, un nuevo hombre.
según los rudimentos en Cristo. Como dice la Biblia también, para que llegues a la estatura de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es para eso. Gloria a Jesús. Por eso dice, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. En cuanto se le corte el aliento de vida, murió, dejó de ser. Ese es en el cuerpo de hombre. Pero su alma tiene un designio que debe volver a su Creador, porque Dios lo hizo. Dios dijo al Señor Jesús cuando era arriba, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ves? Lo dijo así porque esa condición iba a tener en la faz de la tierra. Pero primero lo creó en alma viviente y luego le formó el cuerpo. Bien. Entonces, con esto, mis estimados hermanos y todos los amigos, en eso consiste el Evangelio. Que dejes esos criterios, ¿ves? De hombre. Porque el hombre hace mucho daño, mucho agravio. Sus pensamientos son malos, son perversos. Pasa el criterio de varón, solamente lo vas a lograr con la palabra de Dios, con Jesucristo en tu corazón, con la ayuda del Santo Espíritu, y mucho mejor si adquieres los dones espirituales, porque debe haber un cambio de vida. Y hoy cuanto más que hay tiempo, porque con estas plagas, que esta primera que viene, ojo, porque desde de aquí hacia atrás otras plagas han venido y se han desatado como pandemia, pero nunca han existido estas normas, estas leyes de restricciones. De aquí pasaremos esto, vendrá otras plagas y mucho más peores. Aparte de los rumores de guerra, aparte de que viene un meteoro a caer a la tierra, y aparte de otras cosas de los extraterrestres que comenzarán a robar las almas, etcétera, etcétera. Todo un caos en la tierra. Pero si hoy no leemos las Escrituras, no aprendemos a llenarnos de Dios en nuestras vidas, fíjate que va a ser complicado para muchos. Muy complicado. Y esto es que falta la aparición del anticristo, etcétera, 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 el falso profeta, etcétera, etcétera. Los demonios aparecerán. ¿Ah? Sí, van a aparecer los demonios. Y bueno, etcétera, etcétera, donde mucha gente no va a poder soportarlos. Y algunos recién invocarán el nombre de Dios, sí, pues, pero no les vendrá el auxilio porque todo tiene su tiempo. Por eso dice la Escritura, buscad a Jehová en tanto o mientras que pueda ser hallado. Porque Jesús le dijo, en tanto que está de día hay que hacer las cosas, porque luego ya viene la noche donde ya nadie puede trabajar, hacer nada. Eso está hablando en profecía, está diciendo pues, en tanto que puedes orar, buscar de Dios y clamar, sin dejar de hacer tus cosas, hazlo. Porque ya de aquí vienen las sombras, viene la oscuridad donde ya nadie no podrá hacer nada. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.